¿Cómo lo ves tú? ¿Se sigue concibiendo Irán a día de hoy como una amenaza posible? ¿Se piensa que sigue teniendo mucho poder militar, a pesar de cómo se neutralizó también por parte de Israel, que fueron un número mínimo de bajas a estos ataques con misiles y con drones? ¿O se considera que por una temporada se les ha neutralizado y que se les ha enviado un mensaje de fortaleza suficiente como para que esto no se vuelva a repetir en los próximos tiempos? Yo creo que aquí también hay una desconfianza bastante, iba a decir generalizada, seguramente no es generalizada, pero existe desconfianza en lo que cuentan los políticos y lo que cuentan los militares, algo que no era algo israelí. Los israelíes confiaban en su ejército generalmente y en el escalafón político. Ahora, como después de los 12 días estos, dijeron que se había terminado, ya no era, Irán ya no podía representar lo que representaba el peligro este de aniquilación y existencial y tal. Y poquitos tiempo después, horas, días, no sé, pues las informaciones eran que en realidad no habían dado en el núcleo de la cosa nuclear y que solamente había ralentizado y tal. Entonces, de haber dicho, vamos a acabar con ellos, por eso estamos haciendo este sacrificio, a, bueno, no tanto, en fin, no sé qué y tal. Y luego todo lo que se inmiscuyó Trump, como estaba diciendo Daniel, yo ahí discrepo, yo no creo que Trump está tratando, por el mismo motivo que no me los creo a nadie, no creo que esté de verdad tratando de mediar en algo, yo creo que hay una programación aquí que estaban de acuerdo en miles de cosas, por no de hablar de los cataríes que invitaron a los iraníes que bombardeasen la cosa militar estadounidense para resarcir esta cosa, ¿no? Del honor, porque todo esto también está basado en estas leyes, como decía antes, totalmente primitivas que todos apoyamos y que todos nosotros escribimos en los periódicos y hablamos en la tele y lo conversamos como si fuera, bueno, es verdad, nos rigen nuestras vidas, pero son unas leyes primitivas de más allá. Yo creo que merece la pena repetirlo todas las veces, que la guerra es el fin de, de cualquier cosa mínimamente civilizada. Y estamos metidos en esto hasta las trancas y además hablándolo y justificándolo. Bueno, pues lo que decía Daniel, que a lo mejor no se esperaba la respuesta iraní. Bueno, aquí se esperaba una respuesta iraní. De hecho, estaban contando en una reunión del gabinete, ¿no? del gobierno. Ellos dijeron que, bueno, pues en las primeras semanas puede haber hasta unos 4.000 muertos en Tel Aviv. Vale, esto fue ¿cómo se dice? O sea, se filtró que los ministros estaban de acuerdo en que esto era una posibilidad. Ahora, no nos tiene que sorprender porque ese es el trabajo de ellos, ¿no? Es hacer estos movimientos de ajedrez, sacrificar a parte de su población y esperaban que los iraníes nos hubieran matado mucho más, o sea, 30 muertos no es nada dentro de lo que ellos esperaban. Por lo tanto, por eso creo que hay mucho ocultamiento, tanto ocultamiento que hacer cualquier pronóstico o me siento que les estoy jugando el juego. Entonces, yo sé que ellos pretenden algo, sé que no nos lo cuentan, paralelismo con Gaza. O sea, Israel está actuando de la manera más evidentemente para ocupar militarmente este lugar, pero no lo dice, pero sí lo dice. Pero la mitad de su gobierno sí lo dice, los dos dicen que no. Y los israelíes, bueno, pues siguen viviendo, mientras van a construir una ciudad humanitaria. Hay gazatíes que quieren ir a la ciudad humanitaria, claro que sí, porque se están muriendo allí de los bombardeos israelíes, de hambre y de Hamas, y quieren que alguien los proteja. O sea, todo es muchísimo más complejo, pero que de verdad nos están contando y tenemos una idea clara de lo que está pasando, no la tenemos. Y sin Totalmente. embargo, Netanyahu, que fue un genio durante muchos años, convenció a los israelíes de que Irán es lo que amenaza la existencia de Israel. Aquí nadie lo duda. O sea, muy poca gente. De hecho, incluso los que están en contra de esta guerra dicen, yo no sé si Irán iba o no iba a atacar, pero la gran mayoría piensa que, bueno, pues si lo decía, pues... Por algo sería. Y sí, y esa es la cosa que te convencen, ¿no? Y el pensamiento maniqueo y constante, pues es fácil convencer a una población amedrentada, igual que en Hombre, Irán tú que se han estás ahí unido alrededor de su líder. estás ahí en Sí. Tel Aviv, en la calle, ahora mismo es motivo en un café, en una cafetería, con amigos, en la tienda, en la esquina, la nueva guerra, se habla de estos temas con libertad, con críticas, predomina un ambiente de hay que seguir viviendo y yo no tengo ya ganas de hablar de esto porque llego a casa y lo tengo en el telediario y en la prensa, o realmente en una tertulia, como digo, en un bar esta noche en el centro de Tel Aviv es motivo de discusión
posiciones diversas y enfrentadas lo que está ocurriendo, lo que está haciendo el gobierno en el último año y medio, casi 2 años. No sé muy bien qué decir de qué es lo que hace otra gente, porque la opinión está tan polarizada aquí, tanto desde antes de la guerra. Había el pro-Bibi, anti-Bibi, y eso se ha convertido en otras cosas ahora. De manera que nos hemos encontrado en situaciones de estar encerrados en un refugio, como el mío de ahí. Yo no tengo refugio en casa, entonces tengo que salir a uno público que está más abajo, y estás en un cuarto de 20 metros con 35 personas. Es muy difícil eludir el tema, ¿no? Oyes los misiles, los interceptores que salen del barrio, se oye ahí un ruido supersónico. Los niños en el refugio con miedo, los perros que vienen con perros y con gatos al refugio ladrando y tal, no sé qué, explosiones en el cielo y tal. Y la conversación, pues a veces es, bueno, ¿dónde habrá caído? O lo que sea, sí que se habla del asunto, más bien de los detalles, pero las veces que yo pregunté, ¿y qué os parece? ¿Esta guerra tenía que ser? La respuesta era unánime, pues claro que sí. O sea, claro que sí. Ahí Ahora, esta está. es la gente que yo me encuentro en los refugios. Sí, o sea, la gente con la que yo hablo, mis amigos y tal, la opinión es diferente. Pero yo te contesto súper sinceramente, Antonio, Pero lo que yo quería yo saber. evito hablar con la gente. O sea, porque el clima es hiperbélico y es cero tolerante y estamos en una guerra de supervivencia y esto lo piensa mucha gente. Hay otra mucha gente que no, que quiere que haya paz en Gaza para que traigan a los rehenes, no por una excesiva compasión por los palestinos. Y es muy diferente Irán de Gaza, pero el clima, ese que no permite una conversación sofisticada, eso es lo que yo siento. Y con la situación de Gaza, Maya, que al final es un tema que está tangencialmente aquí o de fondo, porque desde octubre del año 23 es el fondo que nos acompaña a todo esto y explica también mucho de lo que ha ocurrido. ¿Hay algún tipo de opinión que haya cambiado a lo largo de los últimos meses? A medida que iba aumentando ese balance, no sabemos si son 57.000, 60.000, 40.000 o 100.000. Si eso a medida que pasaban las semanas, hubo un momento en el que al tercer o el cuarto mes se decía esas cifras están justificadas por la salvajada del 7 de octubre, o esta es una línea plana y no hay ningún cambio en ese sentido. Oye, dice gente, yo creo que ya esto tendría que acabar. No podemos ver ya esto más. Esto ya nos hemos cansado de ver sufrimiento. No puedo ya no empatizar con los niños y con las personas que no tienen culpa, porque estamos seguros de que hay mucha culpa allí de gente que está secuestrando de alguna manera jamás, que es una crítica que en esta parte del mundo no se hace nunca jamás. Jamás es como si no existiera. Ha sido ahí solamente un vicio de uno vamos a atacar aquí a una población civil porque nos aburrimos, pero si en Israel de alguna manera, como digo, ya el clima que internacionalmente también acompaña de crítica, de decir esto ya tiene que acabar, de no sé, 4 o 5 últimos meses ha variado respecto a los primeros, ¿o no? Una cosa muy sintomática para mí son los periodistas. Aquí la prensa unánimemente ha ignorado Gaza para gran desfavor de su público. O sea, si no quieres, no sabes, ¿no? No sabes qué es lo que pasa en Gaza, sobre todo si no ves imágenes, porque esto lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, en el momento que hay una imagen de un niño llorando y madre muerta y cosas horrorosas que en el mundo sí veis y aquí no, puede ser que eso haga un cambio en la conciencia o en la actitud de las personas. Esto no ha existido en Israel durante todo este tiempo, también porque es una cosa natural dentro del clima de guerra que no vas a mostrar el sufrimiento del enemigo. Entonces los periodistas se unieron al esfuerzo bélico blanco y azul de la bandera y todos estaban en la misma, de juntos venceremos, haciendo caso omiso de su tarea informativa. Esto ha sido de manera bloque, menos un periódico y una revista. Haaretz y la revista se llama 972. En el resto, Gaza no ha existido nunca, salvo en las imágenes del ejército, que firma el ejército y se firman los soldados muertos y tal. La población de Gaza, pues eso, que no existe de ninguna de las maneras, y la gente que quiere saber algo, pues lo buscaba en medios sociales o en teles extranjeras o en periódicos extranjeros y tal. Te diré que hace una semana y media, tres televisiones, las dominantes, la estatal, el Canal 12 y el Canal 13,
hablaron de dos acontecimientos en los que Israel bombardeó una vez por error y otra vez no sabe por qué. Se están investigando un lugar donde abastecimiento de agua y otro lugar donde están recogiendo suministros que ofrece esta empresa apoyada por Israel y Estados Unidos que es tan criticada. En esos casos murieron muchos niños, las imágenes circularon por todos lados. Algo pasó que las televisiones han empezado a mostrar. No mostrar de verdad las imágenes, o sea, no se ve como se ve en otros lados, se ve pixelado y tal, pero se entiende. Me parece que eso es un cambio que algo ahora sí que va a cambiar. Hasta ahora, quien salía a manifestarse con fotos de niños gazatíes muertos es una minoría de señoras mayores, pacifistas de pelo blanco, y son las de siempre las manifestaciones y duramente reprimidas por la policía. Era una cosa muy pequeña. En los últimos tiempos se han juntado un poco, o sea, más personas, más jóvenes y más tal, apoyando esta iniciativa de los niños muertos, pero en general, manifestarse para la paz es algo muy minoritario. Manifestarse para que pare la guerra y que vuelvan los rehenes es algo que sí apoya un 70% de la población. Porque me llama la atención, no obstante, un país con la penetración de Internet y con la tecnología de Israel, etcétera, que me digas que el mundo no llega allí. Cuando yo leo Haaretz y veo Al Jazeera y veo los medios iraníes y que allí, por voluntad propia, porque entiendo que el que pone la tele, pues sí, sale los canales, el 12, el 13 y la estatal, pero puedes leer esas publicaciones y Al la Jazeera no del mundo. podemos. Al Jazeera no Al podéis. Al Jazeera Jazeera ahora ya sé la que tenemos también bloqueada. está bloqueada, pero bueno, podéis ver. Y Aretz está muy estigmatizado, lo lee quien es un militante. Esa es la cosa. Es curioso Es lo un de Ares periódico muy porque opinante. cuando estaba en Israel costaba en algunos kioscos encontrarlo y para la gente del mundo del periodismo occidental que no es casi la ventana de Israel. Y Hay la otro buen periódico en inglés que se llama Times of Israel, que es una rareza y también no es un periódico ahí, ni para acá ni para allá, y sí, realmente o sea, hay que agradecérselo también. sí, sí, yo también lo sigo. Pero es sorprendente esto que no haya de alguna manera, aunque fuera por criticar al gobierno como pasa en España, que simplemente porque la mitad del país odia al gobierno y dice vamos a ponernos con el enemigo porque somos amigos del enemigo, aunque fuera por el caínismo, me sorprende que Pero no no, haya eso. claro, Es distinto, pero ¿no? Antonio, aquí está la cosa de la vida y la muerte. O sea, aquí se juega y es verdad también. O sea, de verdad entraron, qué sé yo, 5.000 4.000, de verdad mataron a 1.218 personas, violaron, quemaron, es que eso es verdad. Una vez sucedido eso, está la guerra de venganza. La mayor parte de la gente no piensa que es de venganza, piensa que es algo que tenía que ser. Te hacen esto, tú haces lo otro. Que es, por cierto, exactamente lo que nosotros no educamos a los niños para hacer, ¿no? A un niño, cuando te pegan en el cole, no le dices, vas y le revientas la casa, le quemas a la abuela. No, no educas así. Pero esa es otra dificultad que tenemos aquí. O sea, crecen niños, lo que hace el país es esto, y lo que tú les cuentas en casa es, no, tú vas a la profe y le das a la profe. Pero nosotros que no creemos en la profe, o sea, en la ONU y tal, no, no. Entonces nos lo tomamos por Lo de nuestra la otra mano. mejilla que nos decían aquí en los colegios de monjas, eso no, ¿no? O lo intentáis, lo intentáis decir, pero luego lo desmienten arriba, no desde arriba, ¿no? Sí, digamos. Pero no, entonces digamos que esto ya pasó. Pero no pasó. El 7 de octubre aquí está constantemente en todos lados. O sea, la calle sigue, o sea, los muertos israelíes, soldados sobre todo, y gente del 7 de octubre, les hacen pegatinas con su foto y con los que está todo empegatinado. O sea, pegatinas en los bancos, en las paredes, no sé qué, más los secuestrados. Pero digamos que eso ya es un paisaje al que te acostumbras terriblemente. Pero luego todos los informativos siempre hay historias de cómo murió este, cómo se salvó el otro, cómo no sé qué tal cual, de manera que no pueden salir del trauma. Ni yo tampoco, o sea, no puedes salir de un trauma que todos los días te están recordando, todo el rato estás llorando viendo cualquier programa en la tele porque todo el tiempo es el horror. Entonces esta cosa se alimenta de una manera, yo no sé, no creo ni siquiera que haya una conspiración, es como Ya. es el clima. El clima es no dejar eso, o sí hay una conspiración, no sé. Y por lo tanto, nuestra respuesta es así. Y me hay una No digo cosa, que la gente aquí se... no, perdón, te iba a decir, al hilo de esto, y el hecho de saber si lo sabéis, que tú lo sabes, claro, pero no sé si el resto de la población de los 9 millones o 10 millones de israelíes, que el resto del mundo lo ve casi unánimemente, los otros 200 países del mundo lo ven muy diferente,
No, eso no genera ningún tipo de decir, es que cuando me encuentro con un italiano ahora en las vacaciones en Grecia o en Atenas, de los israelíes que vayan a Sharm el Lo Sheikh están viviendo. o lo estáis Mm. viviendo en Italia o en Francia y tal, y hable con cualquiera y mire, un israelí que está aquí y tal, eso no genera algún tipo de decir, algo puede pasar aquí o que o están todos equivocados o estamos nosotros equivocados. No, eso no genera nada porque yo entiendo que no debe ser fácil ahora en unas vacaciones este verano los israelíes que están por todo el mundo dando vueltas y No, lo hemos visto que no es nada fácil. O sea, hay gente que los odia por ser israelíes, que es el otro rollo se también, ¿no? Que ya, es, sí. ¿no? O sea, los israelíes tienen que ir a andar pidiendo disculpas por su gobierno y tal, cosa que conozco. No pasa con los rusos, por ejemplo. No creo que nadie, pues a los rusos los estigmatice por tener a un Putin o a no sé qué. Creo que no pasa con mucha otra gente. Un americano no dices, ¡ah, mierda, presidente! No, Yo 5 años en Rusia de mi vida, 5, y si te digo que algo de con los rusos por ahí también, pero quizás no en la medida que Israel. Yo creo que es justo decir que la medida de Israel es distinta al resto y es de antes, de mucho antes de octubre del 23, ya lo sabemos. Eso viene sería para muchos otros programas y para tesis doctorales. Pero me refiero ahora, pero en estos Pero lo que semanas. dices es muy interesante, sí, porque justo la primera noticia, las dos que mencioné de los muchos niños muertos en los dos lugares de Gaza, en el centro de Gaza, uno lugar de agua y otro de comida, la primera información en la televisión estatal decía el presentador, fijaos, estas imágenes están dando la vuelta al mundo, nos hacen muy mal, porque todo el mundo está viendo esto y el ejército todavía no ha reaccionado y no es que. O sea, su primera reacción y muy honesta fue, lo ve todo el mundo, pero no fue muy humana de decir, Dios mío, en mi vida, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Creo que hay un problema moral gigantesco que la gente aquí está enfrentando, pero no es diferente a lo que enfrentaron los palestinos con el 7 de octubre, que vieron lo que hizo Hamas, porque los mismos lo filmaban, es que Mm, veían las cosas y lo negaban. No, no puede ser, está filmado, no sé qué tal. Yo creo que es el mismo, es la misma cosa, no, no puede ser que seamos tan horrorosos. Eh, y aquí esto es el ejército del pueblo, ¿no? O sea, ¿quién no tiene amigos, hijos, claro. familiares que están yendo allí a cumplir órdenes, a veces horrorosas, a veces no? La mayoría de los que están en el ejército están cubriendo a sus amigos. Entonces, si esos no van, pues dejan que sus amigos se mueran. O sea, es un problema que que yo no sé cómo se soluciona, de verdad que no lo sé. Ni tampoco soy capaz de juzgarlo, Ya me no imagino tengo que ni tan idea. poca población, como tú dices, no es como los militares que están ahí, que en el caso de España es difícil que conozcas un militar porque es un señor que me fue, que ahí sois prácticamente en segundo o tercer grado, tenéis alguna persona que os ha pasado por Gaza en estos meses o es militar, ¿no? O todos vosotros, o muchos de vosotros que habéis pasado por el ejército directamente, ¿no? Y mucho tiempo, ¿no?